Seguim i ara anem a conversar amb el nostre historiador de capçalera, en Eduardo Ferreres, sobre un dels episodis més importants de la nostra història medieval, que és l'Ordre de l'Hospital d'Amposta, una institució militar i religiosa que va tenir un paper destacat en la conquesta i organització dels territoris de la Vall de l'Ebre. Coincidint amb la festivitat de Sant Joan, que el tenim aquí a no res, a 13-14 dies, que és el patró de l'ordre hospitalària, volem descobrir quin va ser el seu llegat. Eduardo, bon dia. Hola, molt bon dia a tots. Eduardo, què era exactament l'ordre de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalén? Bueno, pues esta orden, la historia nos remonta al año 1099, que se constituyó para asegurar y proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén. Entonces, años más tarde, o sea que es más antigua incluso que la hospitalaria, pues su objetivo era protegerlos. Por lo tanto, cuando los otomanos o los musulmanes de la zona interceptaban esos caminos o querían, mediante las armas, recuperar unos terrenos que creían que era de ellos, pues entonces ahí es donde venía el conflicto entre las órdenes militares y los árabes. Las órdenes militares fueron como una copia un poco de los mujahidines. Los mujahidines musulmanes morían por Alá. Y entonces, claro, en las huestes cristianas era muy complicado, porque las fuerzas se organizaban con la nobleza, y la nobleza, cuando veía la cosa que estaba peligroso, pues se escapaba y se perdían las tierras. Sin embargo, los mujahidines musulmanes hasta el último momento daban su vida por Alá. Y entonces pensaron crear algo con las mismas armas, pero al estilo cristiano. Entonces se usó un poco la base de la gente que es profundamente religiosa, casi frailes, pero que no lo son, que están dispuestos a coger una espada, pues entonces defender el cristianismo. Y así fue, porque hasta el último momento el caballero, digamos, de esa orden militar defendía la cultura cristiana, en definitiva, el occidente. Com arriba aquesta ordre militar als territoris de la Corona d'Aragó? Muy bien. En la medida que la reconquista iba avanzando, claro, hablamos de la fundación del 1099, las reconquistas a partir de ese momento se fueron incrementando, y la orden del hospital participaba de esas reconquistas y ganaba territorios, ganaba riquezas, ganaba poder, y entonces se establecieron muchos castillos, muchas tierras que otorgaba el rey a la orden, y las órdenes normalmente se ubicaban en sitios muy estratégicos. Y entonces, cuando ya tomada Zaragoza y después el Emirato de Tortosa, inmediatamente la orden del hospital controla el Ebro. Entiende que el Ebro es una frontera natural y es cuando se establece en Amposta. Antes d'entrar en per què era Amposta un lloc estratègic al segle XII, m'agradaria que em digués per què Sant Joan Baptista és tan important per als hospitalers. Bien, como la orden escogió ese nombre, no solo hospitalarios, porque la orden se llamaba hospitalarios de San Juan, y entonces se les suelen llamar hospitalarios o sanjuanistas. Entonces cogieron como patrón San Juan. Entonces, en la medida en que ellos ocupaban tierras, al cristianizarlas, aportaban esa vocación de su patrón, que era San Juan. No solo San Juan, sino San Pedro, porque San Pedro era la simbología del cristianismo. Por eso todas las iglesias de Reconquista, nada más entraban y reconquistaban, la primera iglesia siempre se llamaba de San Pedro. Per què Amposta era un lloc tan estratègic al segle XII? Bueno, prácticamente era la ruta que bajaba del norte, la parte fluvial,
era interesantísima. En aquella época pues el río pues funcionaba navegable pues casi hasta Zaragoza, ¿no? Y entonces pues era una frontera muy natural, y aparte que la fortaleza de Amposta era muy significativa y era muy fuerte, porque no era una frontera normal y corriente, hacía frontera con lo que se denominaba en aquella época lo mejor del Califato de Córdoba, el Sharq al-Ándalus, quiere decir al este del Andalus, la Balansía. La Balansía significa jardín, y claro, la euforia, la economía, la prosperidad que había en este reino de Valencia era inmenso, y eso pues condujo a que el propio reino de Valencia, la demografía estaba en 200.000 habitantes. Claro, hacer frontera con un pueblo o una región de 200.000 habitantes pues requiere tener fortaleza muy importante. Quin paper van tenir els hospitalers en la conquesta de Tortosa y de la Vall de l'Ebre? Bueno, pues ya se empezaron con la de Mallorca. O sea que una vez el Aragón pues iba reconquistando y llegar hasta Tortosa, como hemos dicho, pues viene después Mallorca. Y entonces en Salou pues se organiza toda la tropa, acuden mercenarios de toda Europa, o sea que, perdón, pero no eran los catalanes. Lo que pasa es que salían de Cataluña. ¿Por qué? Porque era el sitio de concentración. O sea, llegaban normandos, llegaban vascos, navarros, de Inglaterra, de la Borgoña, de la Occitania, de la Provenza. Todos se concentraban en los condados y al lado pues, de Tarragona, toda esta zona, porque se estaba preparando esa invasión a las islas para reconquerirlas. Entonces, claro, todos querían participar porque sabían que ahí después había el repartiment. Se repartía poder, tierras, en fin, riqueza. Ramon Berenguer IV va donar el castell d'Amposta a l'Orde de l'Hospital l'any 1150. Quina importància va tenir aquesta decisió? Pues bueno, es lo que antes hemos comentado, es una decisión oficial respecto a que era clave la posición de Amposta con la frontera sarraína, la frontera musulmana. Entonces, a partir de ahí, lo que se evitaba era que las incursiones que pudieran venir del sur, ayudados por los bereberes, que en cuando querían hacer una intención de reforzar, digamos, la parte musulmana del Sharq al-Ándalus, pues que tuvieran en cuenta que ahí estaban los hospitalarios, que había una fuerza, digamos, invicta, y que pues eso se lo hacían pensar dos veces, como así fue. O sea que no se atrevieron ni siquiera por un intento de invadir esta zona. I com es va convertir Amposta en el centre de la famosa castellanía d'Amposta? Bueno, es importante lo que dices, lo de castellanía, porque la mayoría de los catalanes todos se creen que esto es un nombre que se habla de Castilla. Bueno, vamos a ver, son coincidentes, es un nombre de coincidencia. ¿Por qué se llamaba Castilla? Porque era tierra de castillos. Resulta que Cataluña se llamaba Catalón porque en catalán se llama tierra de castillos. Catalón son castillos. Hablamos de la época de los carolingios, los francos, la marca hispánica, pero en la medida de que se abrían los cristianos a esa reconquista, dominaba más la palabra castellano, que empezaba a estar en su auge, y entonces pues se llamaba castellanía porque venía de castillo fuerte, castillo muy fuerte. Era la castellanía, castellanía de Amposta, nada que ver con castellà. De fet, Amposta va arribar a ser conegut arreu del Mediterrani gràcies als hospitalers, no? Bueno, la Orden del Hospital, la reconquista valenciana, era la fuerza pretoriana del rey Jaume. O sea que si no llega a ser por los hospitalarios, Valencia no se hubiera podido reconquistar. Y es más, el pacto que hace el rey con los hospitalarios, pues bueno, prácticamente le daba todo el reino a la Orden del Hospital.
Simplemente el rey se reservaba las plazas que entendía que tenían que ser reales. Eso aparte de los aragoneses, que también colaboraron. Al frente de ellos pues estuvo Blasco de Aragón, que se le dio toda la parte que lindaba en el Aragón, pero que eran pocos, o sea que la fortaleza estaba en la Orden del Hospital. I exactament la Castellania d'Amposta què era? Bueno, pues la Castellanía de Amposta era la Orden del Hospital y la Orden sanjuanista. Lo que ocurre es que tenía el título de Castellanía porque tenía Fuerte Castillo. I llavors agarraven tot el territori. Todo el territorio, más que todo el territorio, era una fuerza pretoriana del rey de Aragón. Es decir, el rey de Aragón, a donde había que sofocar alguna batalla, cualquier cosa, pues inmediatamente llamaba al hospital. I sent una ordre religiosa, per què no es va nombrar priorat? No, porque no tiene nada que ver, no es religiosa, es militar. Militar religiosa. Sí, pero no es religiosa militar, a ver si me entiendes. Vale, primer era militar, per tant no es va anomenar priorat perquè no hi havia un prior, sinó Castellania perquè hi havia el castell fort. Muy bien. Yo quiero ser caballero de la Orden del Hospital. Muy bien. ¿Sabe usted manejar la espada? Sí. ¿Sabe manejar el caballo? Sí. Ya tenemos el 50%. ¿Es usted moralmente religioso? Sí. Perfecto. Al front de la Castellania d'Amposta hi havia el castellà d'Amposta, que era el castell, no? Sí. Quin poder tenia dins de la corona d'Aragó? Pues bueno, el de Amposta casi el number one. ¿Por qué? Porque la Orden del Hospital era una orden internacional. Hoy en día todavía existe. O sea, la Orden de Malta, que tiene hasta país y todo, es la Orden del Hospital. La Orden de los sanjuanistas, a día de hoy todavía existen. Entonces la Orden, al ser internacional, pues el gran maestre pues estaba en el resto de Europa, pues en París, en Alemania, la zona de Italia, y el Castellán d'Amposta tenía el título de vicemaestre, o sea, que era de la élite de la Orden del Hospital, porque además también controlaba tierras muy importantes, muy ricas, y eso favorecía la economía de la propia Orden del Hospital. Ten en cuenta que cuando llegaron a Valencia, lo primero que hizo la Orden del Hospital fue hacer una iglesia gótica, la Orden del Hospital, que todavía está, preciosa, toda gótica, y dejó pues unas huellas, vamos, extraordinarias. Aquí todo el maestrazgo, pues todo fue bajo la espada hospitalaria, excepto un pacto que tuvo con el rey Jaime I, que quiso respetar el testamento de su abuelo Alfonso II, que dijo que cuando se reconquistaría Valencia, los castillos de Peñíscola, de Alcalá y de Culla, y de las cuevas de Vinromà, se cederían a los templarios. Claro, en el momento en que esto ocurrió, los templarios estaban proscritos, estaban excomulgados, y Jaime I pues hubiera muy bien haber dicho, bueno, pues ya ha pasado, pero él se crió con los templarios, y entonces fue muy honrado en ese aspecto y dio los castillos, que no los pudieron mantener los templarios y acabaron en manos otra vez de los hospitalarios. Com administraven els territoris conquerits i les possessions? Pues bueno, se administraban con una libertad total. Eran tierras de conquista. Y entonces, al ser tierras de conquista, pues si el rey quería reclutar soldados, no lo podía hacer dentro de los territorios de la orden. Si quería cobrar impuestos el rey, tenía que ser con el maestre, no con la gente que vivía en el territorio. Los territorios que se pagaban en esta zona se pagaban al mestre. Y el mestre era el que negociaba con el rey pues para mantenerlo, porque los reyes de hecho siempre estaban pasando por esta zona con la idea de recoger, pasar la boina. Sí. ¿No? Quins vestigis físics queden en la presència d'Amposta i el Montsià? Bueno, desgraciadamente muy poco. El castillo tuvo, a partir de las guerras carlistas, pues una destrucción inmisericordia,
lo dejaron prácticamente a cero. Bueno, y ahí está. Entonces, a mí me da mucha pena que no se intente, pues al menos elegirlo un poquitín. Pero claro, eso todo depende del pueblo de Amposta, que los habitantes de Amposta no son conscientes de la grandeza histórica que tuvieron en su ciudad, y claro, pues eso trae consigo de que el deterioro, la ambigüedad, el olvido, pues ahí está. Eduardo, anem a canviar una miqueta de terç, no? Perquè anem a parlar de Sant Joan i del llegat actual. Perquè abans has començat que Sant Joan el tenim aquí a la vora, no? Quina relació hi ha entre la festivitat de Sant Joan y l'orden hospitalaria? Bien, San Juan, al ser el patrón de la orden hospitalaria, lo establece en todas las ciudades. Después se coincide en que cuando llegan las fechas de San Juan, pues viene el solsticio de verano. Coincide también con esa famosa frase que conocemos de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. ¿Qué quería decir? Que por estas fechas la gente ya renovaba la casa, la gente limpiaba todo lo viejo, lo sacaba a la calle, lo quemaba, ahí las hogueras de San Juan, y entonces se creó pues una especie de cultura, de festividad, de tradiciones, y San Juan ya estuvo unido por siempre. Hasta prueba de ello, de que cuando los mallorquines, según las cartas pueblas de los pueblos de esta zona, fueron los que firmaron las cartas pueblas de esta zona. Claro, los mallorquines eran agricultores, pues no, y que eran comerciantes. ¿Y qué hicieron? Pues potenciar las nuevas tierras con el comercio, y de ahí es donde nació todo el mercado de la lana. Y entonces el mercado de la lana, tanto en la zona esta de la Corona de Aragón, como también en la Florencia de los Médicis, tenían como patrón San Juan. Por eso cuando se representa en la iglesia, pues se representa el Agnus Dei, el Cordero Pascual de San Juan, que es el que marca, digamos, pues esa seña de identidad, esa bandera del gremio de la lana y de la zona o el patrón de los hospitalarios. M'has parlat, Eduardo, de les fogueres de Sant Joan. Què és més antic, la foguera de Sant Joan o les falles? Sin duda la de San Juan. San Juan porque está arraigado todavía en el pueblo. En los pueblos, por pequeñitos que sean, todos recuerdan que cuando llegaba San Juan hacían una hoguera, no fallas. Entonces la falla, pues sí, no es el equinoccio del invierno, es cuando se juntan los astros y entonces pues la gente renovaba los mobiliarios, sacaban esas toreta bella para la falla de San Juan, ¿vale? Pues entonces Valencia, por las circunstancias que sean, con el tiempo priorizó la falla. Entonces todas las demás ciudades que tienen fallas no es que sea tradición, sino que copian de Valencia. Que van boletos de Sant Joan per ficar-se a eran Sant copistas, Josep. eran copistas, muy bien. Yo creo que la línea de la tradición, la bandera en estos momentos Alicante, y la mayoría de los pueblos de la Comunitat Valenciana, pues todos tienen esos recuerdos de les fogueres de Sant Joan. Què hauria de conèixer la ciutadania sobre este període històric? Pues, yo no digo que todo, ¿vale? Porque eso la gente dice, para atrás ni para echar impulso. Son situaciones. Si no coneixem el passat, difícilment tirarem de cara al futur. Bien, yo creo que eso es más una cobardía para coger un libro y leer un poquitín, no cuesta nada. Y si no, pues que acudan a las conferencias, que acudan a temas de conferencias sobre la historia. Es fundamental que sepamos la historia. Más que nada por respeto a nuestros ancestros. Ellos trabajaron, ellos dieron su vida. ¿Para qué? Pues para magnificar el pueblo. Hubo, digamos, asedios
lo defendieron, buscaron esa libertad. No puede ser que ahora de un plumazo se borre y los sucesores no sepan nada. És una autèntica lástima. Per tant, el patrimoni hospitaler d'Amposta no està prou valorat. Que va, no, vamos a ver, además la gente no lo sabe. Yo estoy seguro que voy a fiestas, que me encanta cuando voy a Amposta y me veo esas banderolas con la cruz del hospital. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Y le pregunto a la tía María, escolte, què se creu que és? Me fa, ai, no ho sé, són boniques, tat? Sí, sí, molt boniques. Vale. Per acabar, Eduardo, a veure si me pots resumir en una sola frase, difícil te ho fico, què va representar l'ordre de l'hospital per Amposta i per les Terres de l'Ebre. Quina seria la frase? Bueno, la frase va ser, lo fue todo, lo fue todo. ¿Todo lo qué? Pues todo lo que condujo ese desarrollo de toda esta zona, de esa titularidad de poder, de riqueza, de economía, no solo a las tierras del Ebre, no solo a este sur de ahora, de Cataluña, sino todo el Reino de Valencia. El Reino de Valencia no se concibe sin la huella, sin la participación y sin la valentía y honradez de la Orden del Hospital. La Orden del Hospital se distinguió de la Templaria porque era muy prudente, siempre estaba al margen. Y como dice muy bien la titularidad del hospital, no es que era para curar, no, era para proteger, era un cuidado, un hospicio para toda la gente que necesitaba esa protección, primero para ir a los santos lugares y segundo para convivir en paz con los nuevos cristianos. Moltes gràcies, Eduardo Ferreres, una vegada més, per ajudar-nos a entendre millor aquest capítol fonamental de la nostra història, perquè, de fet, la castellania d'Amposta és part de la història de tot el territori del sud de Catalunya, part de la Corona d'Aragó i, diguem-li, el País Valencià. Gracias a vosotros, que paséis todos un buen verano y bueno, y hasta la próxima. Aquí estamos. Gràcies, Eduardo. Gracias.